noches, un saludo a todas y todos los que nos están viendo. Yo soy Arlet y formo parte de un grupo de mujeres quienes bajo el nombre de Las Lechuzas de Minerva buscamos crear espacios para conocer, visibilizar, comprender y tender lazos entre narrativas de mujeres en distintos ámbitos como la ciencia, la filosofía, la literatura y el arte. En este sentido, hoy tenemos una charla sobre una filósofa zoóloga feminista estadounidense, quien es Donna Haraway. Para ello contamos con la presencia de una mujer a la cual quiero y admiro mucho. Ella es la maestra Xochitl Arteaga Villamil. Un saludo, Xochitl. Hola, hola. Bueno, antes de iniciar con la charla, me gustaría hacer una pequeña presentación de nuestra invitada. Dice así: Xochitl practica filosofía e historia de la biología feministas. Su principal interés son algunas narrativas y versiones no populares en la ciencia, como la ecología evolutiva del desarrollo o eco-evo-devo, la historia y diversos usos del concepto de epigenética, la historia de la embriología, los aportes de la naturfilosofía a la historia de la biología en el siglo XIX, la biología romántica y más recientemente las relaciones como patrones de análisis en biología. Desde hace algunos años forma parte del seminario y grupo de investigación Equilibrium, estudios sobre ciencia, tecnología y conocimiento de la UAM Coajimalpa, institución en la cual trabaja su proyecto doctoral con Violeta Arechi. Finalmente, es bióloga por la Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, instituciones en las cuales ha impartido materias relacionadas con la filosofía, historia e estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología, además de haber aprendido mucho como profesora de secundaria y bachillerato en su paso docente por diferentes instituciones. Pues Xochitl, te agradezco aceptar la invitación. Es un gusto tenerte aquí con nosotras. Y pues vamos a iniciar con una pregunta que es obligada, me parece, para abrir esta charla es: ¿quién es Donna Haraway? Sin embargo, me gustaría plantearla de una manera distinta. Y de esta manera: ¿cuál es el lugar de enunciación de Donna Haraway y cómo éste influye en su pensamiento? Adelante, por favor. Hola, hola a todas. Pues me da mucho gusto. No es para nada un problema aceptar su invitación. Son estudiantas de las cuales he aprendido y que aprecio mucho. Y siento que es lo que hace falta dentro del trabajo docente, ¿no? Hablo a título personal, ¿no? Vulnerarse para aprender cuando te toca estar frente a los grupos. Y eso es algo que espero retomar en algún punto porque casualmente me lo encontré en el trabajo de Donna Haraway, que les iré comentando. Eh, bueno, yo voy a hablar como groupie, como fan de Donna. Yo creo que esto comenzó en 2012, cuando la conocí. La conocí en una clase de la maestría, gracias a otra filósofa increíble que se llama Nuria Valverde, y que nos hizo leer un texto bastante extraño para introducirte con ella, ¿no? Que viene en el libro del Testigo Modesto, de Loncomaus. El título es muy largo y tiene muchas figuraciones y alegorías a un montón de cosas, pero pues con esas palabras clave se puede llegar. Y dije, bueno, ¿quién es esta señora, no? Porque cuando empiezas a entrenarte en estos campos de humanidades, hay ciertas formalidades en los caminos, ¿no? Y esa es una cosa de lo que siento que puede ser Donna Haraway leída, ¿no? O sea, de cómo llega a través de los textos. Te sacude, ¿no? Dices, y un primer encuentro puede ser muy visceral, te gusta o te disgusta, ¿no? A mí me sacó mucho de onda, pero me intrigó. Y siempre le estuve trabajando muy por las ramas. Nunca la había querido trabajar formalmente en algo, no sé si por cobardía, por dejadez, hasta que un día me decidí, ¿no? Y bueno, ¿quién es ella? Yo creo que ella es la que puede responderlo mejor, ¿no? Yo puedo dar una versión de cómo he entendido, cómo me he sentido cercana a ella. Pues tú ya diste una introducción. Es de manera genérica una filósofa de la biología, pero se ha metido en otros campos como la historia. Es bióloga de formación, como muchas otras grandes filósofas a las que yo admiro mucho en su trabajo, como Isabel Stengers, y que trabajan muy en conjunto, ella y Donna Haraway. Entonces, cuando yo empecé a hacer estas cosas sobre la ciencia desde las humanidades, por no caer en categorías tan estrechas, generalmente estamos tan acostumbrados a estas dicotomías, ¿no? O haces ciencia
y todo en singular, o haces filosofía, o haces, y dentro de las mismas áreas, es que yo no sé cómo nos tomamos esa píldora, ¿no? Y dentro de filosofía esto es la filosofía, y en química esto es química, y eso hace, y es Donna, ¿no? Su lectura te enseña a no comprarte tan fácilmente las narraciones de las cosas, y después criticar, a sospechar, pero no en esta crítica simétrica de yo voy a acabar con el otro, ¿no? No repitiendo esas mismas fórmulas de formulación de poder individualista, sino por qué se construyó esto de esta manera, ¿no? ¿Por qué la ciencia por acá? ¿Por qué la filosofía por allá? Y eso irremediablemente te mueve una dimensión histórica. Entonces, toda esa serie de cuestionamientos los fui aprendiendo a través de leerla, ¿no? Y pues cuando las vas conociendo, o sea, hay cosas como que dices, chale, ¿no? O sea, escribió obras muy famosas como el Manifiesto Cyborg en el 85, Conocimientos y Todos en el 88, el Primate Visions en el 89. O sea, ya pasó mucho tiempo, digamos, académicamente hablando desde eso, y siguen siendo temas que sacan de onda para mal en las academias por distintas razones. Y para bien, ¿no? También conjuran otro tipo de espacios muy novedosos. Pero dice, si estas señoras, si estas profesoras filósofas han estado chambeando, han estado pensando conjuntamente desde hace aproximadamente 3 décadas, ¿qué nos está pasando en nuestras lecturas para que nos dé comezón el recibirlas, ¿no? Solo como parte de la formación, no significa que las tienes que abrazar. Entonces, primero ella fue como un gran alivio para mí, porque habíamos caminado un trayecto parecido, ¿no? Decir, sí, la ciencia está chida, en particular la biología, pero no hay algo de aquí con lo que yo no cuajo bien, ¿no? Entonces, no quieres dejar una patita en la ciencia, pero quieres meter la otra pata en las humanidades y de repente te estás tambaleando entre las dos, ¿no? Entonces, ella ayuda a conjurar partes de esos mundos y esto te genera otra narrativa, como que tener este posicionamiento híbrido, que las hibridaciones siempre son algo a lo que le estamos teniendo miedo. No sé por qué les acateamos a las hibridaciones. Te ayuda a distanciarte de esas cosas tan radicales y como que te ayuda a jalar cosas que te convienen de ambos mundos, que al final yo siento que es mucho más enriquecedor. A mí me gusta decir que soy bióloga, pero también me gusta decir que soy filósofa, entonces, no sé. Eso es como lo que puede dejar. Y un punto donde ella te dice quién soy, hay una parte en el Manifiesto de las Especies Compañeras, que después se recupera y ella profundiza en el libro de Winnie Speech Smith, donde empieza a hablar de esta relación de cariño, afecto, amor que tiene con su perra, con Cayenne. Desgraciadamente Cayenne ya falleció. Entonces, cuando ellas empiezan a jugar en estos concursos de perros, cuando se empiezan a conocer, ella empieza a profundizar de qué se trata esta relación, ¿no? Y hay una parte muy bonita de que esto se llama amor, comparto partes de ella, ella tiene partes de mí, y empieza a hacer una distinción. Yo, mujer californiana, nacida en Denver, Colorado, blanca por ella es una perra de raza ta, y ella te va enunciando su camino, ¿no? En ese sentido como descriptivo, pero su camino con Cayenne. Entonces, esa es una parte bonita. También recupera partes de su juventud, ¿no? Dice, yo fui una mujer católica, cómo esa parte de las figuraciones católicas dejó una brecha en su trabajo, cómo se apropia de eso para bien, cómo estudió al lado de monjas y demás, ¿no? Entonces, creo que es una persona muy valiosa para mi pensamiento. Tampoco la idealizo, la admiro mucho, pero es una persona que sobre todo te sacude, que te invita a pensar, porque logra hacer esta labor de telaraña, ¿no? De jalar cosas de mundos que generalmente tú no te imaginas que están juntos. Entonces, ese es el esfuerzo y el compromiso con el cual ella siempre está invitando a trabajar, ¿no? Entonces, eso es como una generalidad de quién puede ser Donna Haraway. Y para cuestiones de si alguien quiere empezar, no sé si esa sea la receta secreta, pero me parece que si alguien le llama la atención y quiere empezar a meterse, Fabrizio Terranova tiene un documental que salió en 2017, que fue a raíz de un trabajo, de un workshop que organizó Isabel Stengers, donde ella trabajó al lado de otra súper filósofa y etóloga que es Anciane Desprez. Entonces ella con Terranova y Desprez trabajaron
formularon unos cuentos, que es el último capítulo de su último libro, Las historias de Camille. Y si alguien quiere entrarle como a Donna y a ver qué onda, me parece que ese documental es bonito para empezar a ver qué onda, ¿no? Sin necesidad de que le entres a leer directamente. Y otro punto muy bonito donde ella recupera su trabajo, digamos, hasta los 2000 es la entrevista que le hace Goodby y se llama Como una hoja. Hay una versión en español. Entonces va interactuando, es una charla muy bonita que tiene justo con un ex estudiante, ahora colega suya, y van haciendo un recorrido por sus obras, cómo se configuró esa obra en su momento, y llegan hasta el año 2000, que justo para la historia de la biología y para la filosofía es interesante, porque en el 2000 empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Sobre todo la secuenciación del genoma humano, toda esa nueva sustancialización de qué significa ser humano, qué viene la especie, cuáles son las promesas que te ofrece un genoma, en fin. Entonces siento que esos podrían ser dos pistas para entrarle chido a Donna. Ok, gracias. Justamente coincido en que, pues sí, para conocer a Donna hay que hablar con Donna, ¿no? Pero un acercamiento, pues, muy importante es su pensamiento. Y justo en eso va la siguiente pregunta, que es sobre cómo repercute cambiar la unidad mínima de estudio de entidades aisladas a relaciones o procesos en el campo de la ciencia. Porque me parece que es algo que Haraway intenta hacer, ¿no? Cambiar como el enfoque en el que se ha tratado la ciencia a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo concibes este cambio en la comprensión de la ciencia? Bueno, una cosa que igual se podía ver en la respuesta de la pregunta anterior, que también cuando configuras los lugares de enunciación, puedes jalar herramientas del emblemático artículo del conocimiento situados, ¿no? Todos los conocimientos van a ser situados y esto viene con la propuesta de que vamos a obtener perspectivas parciales de las cosas, ¿no? Vamos a tener muchas perspectivas parciales y concretas de las cosas y ella empieza a construir esta narrativa posicionándose en un momento de la academia, a finales de la década de los 80, a través de herramientas del feminismo socialista, frente a una academia bastante androcéntrica, masculinista, pero sobre todo que imponía una versión de una objetividad universal, ¿no? Un ojo desencarnado, separado del mundo que ve. Entonces dice que esto es una ficción muy extraña, ¿no? Lo que le posibilita eso es justo meterse en estas relaciones, ¿no? Hay muchísimas formas de hacer relaciones y las relaciones son un lugar común, pero justo no darlas por sentado y cuestionarlas y tampoco idealizarlas, ¿no? Sí, todos son relaciones, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Incluso cuando hay unidades de análisis individualistas, se manejan relaciones. El punto es cuál va a ser tu compromiso ontoepistemológico con esas relaciones, ¿no? Cómo esas relaciones están en el mundo, cómo esas relaciones construyen mundo, qué mundos en la ciencia o cómo la ciencia forma parte en esa construcción de mundos, ¿no? Todo eso son como relaciones en un sentido general y lo puedes ir bajando o aterrizando a distintos niveles, ¿no? Entonces es muy acostumbrado que bajo esta herencia del discurso moderno que separa, que estructura las cosas en dicotomías, hombre-mujer, naturaleza, cultura, objeto, sujeto y todas las que se nos puedan venir a la mente, se establece una asimetría en la forma de conocer eso que tú te esfuerzas por catalogar como lo otro, ¿no? Y lo que ella dice, ok, no hay que tirar todo esto a la basura porque tampoco se trata de eso, ¿no? De esa crítica sin sentido de tú me caes mal, voy a acabar contigo, porque al fin y al cabo terminas replicando ejercicios de poder de los cuales te dices estar en contra, ¿no? Claro que hay muchísimas limitaciones y cuestiones no justificables de esa forma de ver el mundo tan dicotómica, pero al pensar las relaciones de una manera distinta, como patrones, como procesos, ella dice, bueno, ok, vamos a poner un binomio sobre la mesa. Naturaleza-cultura, que es uno que ella ha manejado de muchas formas, ¿no? Y empieza a jugar con esta hibridación. Ella le llama, en algunos puntos utiliza un guión, ¿no? Eso es más fácil en el inglés que en el español. Naturaleza-culturas. Ahí hay un punto interesante, ¿no? El pluralizar ya cambia las cosas. Quitando el guión, en trabajos posteriores ella utiliza naturalezas, culturas de corrido.
Pero si tú escribes algo de esa manera, pues lo primero que va a hacer es saltarte y dices, no, está mal, es naturaleza y cultura. Pero justo el ejercicio que ella está jalando es esa relación. ¿Y qué te está diciendo de manera literal en esa primera conjunción, sin conjunción, sino esa conjunción de corrido de naturalezas, culturas? Es qué parte de la naturaleza juega en la cultura y qué parte de la cultura juega en la naturaleza. Ese es un tipo de patrón de relación distinto al de naturaleza versus cultura o cultura versus naturaleza, que son los reportes que nos ofrece el constructivismo o el naturalismo extremo, respectivamente, ¿no? Ahora bien, si asumimos, si nos vamos a comprometer con que la naturaleza juega una parte en la cultura y la cultura en la naturaleza, se va complejizando la cosa, se van sumando capas, ¿no? En esta cuestión histórica filosófica. ¿Qué naturaleza? ¿Qué vamos a entender por concepto de naturaleza? Porque el concepto de naturaleza es complejo, no es lo mismo la naturaleza ahora en la academia del siglo XX, en las ciencias biológicas, del siglo XXI, perdón, yo ya quiero vivir en el siglo XX, que lo que fue a finales del siglo XX, y que ese concepto de naturaleza para las prácticas científicas va a ir muy imbricado y necesariamente relacionado con la tecnología. Entonces, ¿qué es la naturaleza y qué parte de esa naturaleza juega en la cultura y qué es la cultura? Porque también es otro concepto súper pantanoso, ¿no? O sea, no son conceptos estáticos, sino que se va creando un patrón de dinamicidad entre ambos. Entonces, ¿qué cambia cuando empiezas a ver patrones de análisis? Cambia la narrativa, cambia la forma en la que estás escribiendo. No es lo mismo estar narrando algo siendo una persona naturalista estricta diciendo, bueno, hay unos genes que determinan esto, ¿no? O hay un epigenoma que determina esto, ¿no? O una persona constructivista. No, es que todas las cuestiones contextuales, políticas, condicionan a. Ahí ya van por lo menos dos narrativas. Y cuando tú te comprometes, bueno, ¿en qué momento, de qué naturaleza, en qué cultura estás situando, estás formando ese entramado? La narrativa cambia. Y eso también es muy interesante porque cada narrativa tiene esa potencia de ser distinta, de proliferar y de ser diferente. Solo que esto es un problema para ciertos de sus lectores o lectoras no aficionados porque creyeron que estaba defendiendo el relativismo. Entonces, también hay puntos muy explícitos en la entrevista de como una hoja y en otras partes de su obra, así de lo siento mucho, pero quien crea que estoy defendiendo que todo es válido en ese sentido sin pensar, me está leyendo mal. Lo que ella quiere es que hagas ese compromiso de situar las perspectivas parciales. Por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar nuestra naturaleza ahora, no? Que somos parte de la naturaleza o que no somos parte de la naturaleza, ¿no? Porque hay empresas o posicionamientos a los que no les conviene ese tipo de pensamiento, ¿no? Y eso va haciendo cierta clase de mundos. O si tú pones en una relación horizontal naturaleza y cultura, pues también, ¿no? Estás haciendo una valorización de que son tan importantes tanto las humanidades, las artes como las ciencias. Eso va generando otras pugnas, en fin. Entonces, eso es lo que creo que hacen los patrones de análisis. Te comprometen con la profundidad de los conceptos que estudias, de los objetos de estudio con los que te comprometes y las dinámicas que se van haciendo. Y de que no hay un punto final en lo que tú estás estudiando o analizando. Claro. Justamente hablando de eso, de conocer de dónde vienen las narrativas y situarlas y no tomarlas como absolutas, me gustaría traer a cuenta pues un libro que publicó en 1989 que se llama Primate Visions, Gender, Race and Nature in the World of Modern Science, donde precisamente hay una especie de crítica a las narrativas sobre la primatología, ¿no? Sobre esa tendencia a masculinizar, y nos habla sobre de cómo parece que se masculinizan las narrativas sobre la competencia reproductiva, sobre los roles, sobre el sexo, sobre cómo los machos adoptan ciertas posturas y las hembras en otras posturas, y cómo hay ejercicios de poder, ¿no? En ese sentido, me gustaría preguntar cómo entiende Haraway en la relación entre ciencia e ideología, y cómo en ese mismo punto es, o si es posible hablar de ciencia pura, ¿no? Uh-huh. Es como muy interesante ese concepto de ciencia pura, y también es muy interesante y desafiante
hablar de cosas de ciencia con gente que no ha tenido cierto coqueteo con la ciencia, ¿no? El que sea, no necesariamente necesitas haber estudiado una ciencia. Pero ese de ciencia pura, yo creo que podemos empezar entrándole por ahí. ¿Qué es qué es ciencia pura, no? O sea, porque a mí me conflictúa definir, para empezar, pureza. ¿Qué es lo puro? Ni siquiera el agua es pura. Creo que tiene ahí unas connotaciones religiosas que pueden no agradarme del todo, pero ahí lo estoy leyendo a través de un prejuicio mío, ¿no? No únicamente se agota ahí, pero creo que este anhelo de pureza en lo epistemológico nos quita muchísimo más de lo que nos da. En el 2020, con el mundo en llamas, ¿qué es la pureza, no? O sea, ¿cómo podría yo entender la ciencia pura? Sí, sí, justamente cuando pensaba en eso de ciencia pura, me refería como a la crítica, a esta pretensión de objetividad de la ciencia, ¿no? De Ujú, depurarla, de un método científico de la modernidad que se ha venido como parece alejando un poco, pero a veces todavía rasguña esa pretensión, ¿no? O sea, hay algunas ideas o ciencias que pese a abandonar eso de pureza o de un método científico que pudiera garantizar objetividad, pues parece que lo rasguña, ¿no? Y me ujú. parece que criticar ese concepto de ciencia pura va acorde con lo que hace Haraway, en el sentido de cuestionar las narrativas desde donde se está haciendo, construyendo la ciencia, ¿no? Por ahí creo que va. Ah, ya, sí, es como que hay que tener un terreno común. Y justo me llamó la atención porque esa pregunta ha sido muy usual entre estudiantes de filosofía. Les resuena mucho encontrar esa abstracción de la pureza de la ciencia. Entonces, a veces es muy difícil llegar a un diálogo porque me parece que cuando tú tienes esas ganas de meterte en las conversaciones de las prácticas científicas, debes de tener el compromiso a informarte interdisciplinariamente, ¿no? En qué está pasando en esas prácticas. Entonces, desde las humanidades, no todas, obviamente, pero hay como lo que Haraway llama, en otro libro que no es Primate Vision, sino en El Testigo Modesto, está recuperando alegorías de Marx, cómo ocurre una fetichización del conocimiento, ¿no? Nos gusta la objetividad neutra, bonita, de los objetos separados, de mundo interno, externo, de la cosa en sí, pero ya en el momento de materializar eso en un trabajo de campo de antropología, en un software de economía, midiendo árboles, haciendo cultivos de bacterias, como que las cosas son un poco disonantes. ¿Cuál es la cosa en sí, no? Ahí. Entonces, ella dice que nos hemos comprado mucho esta ficción de este ojo desencarnado, separado, que generalmente y por cuestiones históricas y estructurales es patriarcal, es masculino, eh, y que esta versión es una ficción y que ella lleva el punto a un extremo, incluso hasta la fecha dice que la ciencia es otro tipo de ficción, porque eso es uno de los elementos claves en su pensamiento. Todo este entrelazamiento de humanidades, ciencias, principalmente biología, en humanidades últimamente filosofía, pero no exclusivamente, artes, activismo y sobre todo ciencia ficción. La influencia que tiene la ciencia ficción en su obra es impresionante, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a cambiar la narrativa de esta forma, obviamente si tú le dices a mucha gente de ciencia que tiene cierta idea de ficción, que está haciendo una ficción, muy probablemente se va a ofender, ¿no? Si a mí me dijeran, no, ya haces una ficción, bueno, una vez me dijeron algo parecido, pero era para ofenderme, no me ofendí. Pues sí, genera otro conjunto de cosas a las que no estamos acostumbrados en la academia. Entonces, ella empieza a criticar estas cuestiones de pureza, de objetividad, fuera de objetos sin sujetos, todas estas cuestiones tan radicales y separadas que generalmente se estructuran en mundos de poder como ficciones. Y en particular, ahí recupera muchísimo trabajo de primatólogas y primatólogos. Abre con trabajo de primatólogos y cierra el libro con trabajo de primatólogas, ¿no? El primer ensayo es increíble. Ese libro es una joya de la historia de la biología. El primer ensayo es El patriarcado del osito Teddy y te habla cómo se configura y la historia del Museo de Historia Natural de Nueva York.
O sea, los museos de historia natural para mí son una cosa impresionante porque son como trabajo de campo y vas a ver todos esos chunches de las cosas a las que me dedico. Pero yo nunca me había puesto a pensar, sí, claro, ¿cómo surgió el Museo de Historia Natural de Nueva York? Pues surgió de manera general gracias al patriarcado del osito Teddy, ¿no? Y esas son las cosas que critica en esa ideología de esa cuestión de la pureza. Aspirar a la pureza nos va a generar muchísima frustración actualmente, ¿no? Yo creo que en un momento en el que la narrativa de la ciencia te vende a los héroes como Galileo, que contemplaban con el telescopio, en esa versión muy hegemónica de la historiografía, que no es la única, pero sí es la más popular, hablar de valores como la pureza era un poco menos complicado, porque se creía que podíamos aspirar a ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí me parece que es un concepto bastante radical. Puede ser pragmático, ¿no? Y puede ser cuantificable, ¿no? No te vas a tomar cierta agua que no pase ciertos estándares, qué sé yo. Pero que haya una totalidad dentro de esa pureza y que esa totalidad esté en toda esa madeja de prácticas que es la ciencia, que es súper heterogénea, que es muy conflictiva, que es complicada, que tiene una historia, me parece que es muy difícil. Entonces, a lo que ella invitaría es una cuestión, a estas cuestiones inter y transdisciplinarias, ¿no? Hablar con el otro, hablar con los otros, y a no tener miedo a reconocer esta dimensión cyborg, ¿no? De cómo se van haciendo estas uniones, estos ensamblajes. O sea, necesariamente si vas a hablar de algo ahora, vas a hablar de la tecnología y ciencia, y eso le va sumando capas. ¿Tecnología de dónde? Bueno, esta cosa increíble que se vende en un país de primer mundo, pero que desgraciadamente tiene una capa de opresión, de minas de acá y de mano de obra de por allá. Entonces, esa es una versión de las cosas que desgraciadamente este ojo desencarnado que busca la pureza, que busca la objetividad, esconde. Y hay muchísimo peligro, opresión, muerte y consecuencias, y sobre todo irresponsabilidad de este ojo, que es una ficción, que es una abstracción, de este ojo que no existe más que como esa relación de poder en la construcción del conocimiento científico, ¿no? Y me parece que otro lugar común por el cual se tiende a malinterpretar estas cosas es, bueno, es que a ti no te gusta la ciencia, ¿no? A ustedes no les gusta la ciencia. Sí, sí nos gusta la ciencia, pero nos posicionamos frente a esas formas de hacer ciencia, ¿no? Porque vemos una potencia en las prácticas científicas para realmente responder a otro conjunto de problemáticas, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué no nos esforzamos porque puedan ser, para que puedan ser de otra forma? Entonces, ahí también el mismo concepto de ideología es movible, ¿no? No quiere decir que esto tampoco sea una ideología o que esto sea puro o que no se equivoque, no, sino que te pone en un posicionamiento más terrenal, donde están pasando las cosas, ¿no? En la tierra. Claro, justo con esa pretensión de comprender, ¿no? De las narrativas y todo esto, me gustaría que nos hablaras un poco de otro concepto que es fundamental en el pensamiento de Haraway, que es el chutuluceno, y cómo este se relaciona con otro que es muy importante y muy influyente, que es el antropocentrismo. Entonces, no sé qué nos podrías decir respecto a esto. Algo interesante que puede ser desquiciante, yo creo que para la gente que la traduce o para la gente que le cae mal, es cómo juega con las palabras. Entonces, me parece que chutuloceno, como sea que se pronuncie, porque no sabemos nadie cómo se pronuncia, es un juego de palabras y cómo ella va configurando estos ensamblajes. Tiene trabajos muy bonitos en la década de los 90, donde empieza a pensar con las figuraciones del juego de cordel, que es el que juegas con unos hilitos en tus dos manos y después se lo pasas a otra persona y se van formando patrones, que es otra metáfora de las relaciones. No puedes jugar solo con una mano, necesitas otra mano. Y cada persona va haciendo una configuración distinta. Y ese juego de cordel se ha encontrado en distintas culturas humanas, ¿no? Entonces, eso es algo que a ella le inspira muchísimo porque va generando diferencias. Entonces, esos juegos te los encuentras y esas metáforas y esos tropos todo el tiempo en Haraway. Entonces, puede ser algo muy atractivo o algo muy alucinante, o ambas de repente, también depende de cómo te sientas, ¿no? Entonces, el chutuloceno etimológicamente juega con
las placas tectónicas, con la dinamicidad y el impacto y la agencia de las placas tectónicas, ¿no? Que es algo que asumimos, que geológicamente se teoriza, que sabemos que está ahí, pero que obviamente tiene una conexión directa con la tierra en la que pisamos, vivimos, morimos, composteamos, porque aquí una placa tectónica tiene cierto comportamiento y la capa en la que nosotros vivimos se altera por completo, ¿no? Entonces, el Chutuloceno puede darte distintas evocaciones. Otro punto es que ella lo propone como una alternativa frente al concepto mainstream de antropoceno, que generalmente lo están movilizando las academias de ciencia y en particular de geología de primer mundo, toda esa materialización y echar a andar de ese cuerpo de trabajo del antropoceno mereció un Nobel y cosas que no son banales en la ciencia, ¿no? O sea, que son muy importantes para la autoridad científica. Entonces, ella no está negando que existan todos esos cambios a nivel sistémico de la Tierra, como los incendios, las sequías, las inundaciones, el calentamiento global, todo este desequilibrio que estamos viviendo, sino, e incluso lo mete cuestiones sociales, ¿no? ¿A qué va orillando esto? ¿A que haya refugiados, humanos no humanos y demás? Pero ella está muy incómoda desde hace mucho tiempo con el uso de antropos, ¿no? No va a configurar un concepto utilizando antropos. Entonces, una alternativa que ella empieza a utilizar es Capitaloceno, que es de Jason Moore, pero el Capitaloceno se queda un poco corto, sobre todo para la propuesta a la que ella está buscando invitar. Entonces, una propuesta dentro del Chutuloceno es que no te lo compres como se han comprado el Antropoceno, como este discurso de parafernalia que instaura grupos de investigación, que jala Nobel. No quiere decir que eso esté mal, pero para eso, para ella, eso tiende a inmovilizar, ¿no? Los campos de acción a los que se necesita sumar, porque al fin y al cabo eso se queda en la academia. Y las crisis ecológicas y sociales que estamos viviendo tienen que salir de la academia, ¿no? La academia no es suficiente para resolver. Y desgraciadamente nos hemos portado muy mal con la sociedad que nos sostiene, ¿no? Como academia, no toda, pero sí una buena parte de. Entonces, primero, el Chutuloceno es una propuesta para empezar a pensar, sumar y construir colectivamente mundos más vivibles para todas y todos, humanos y no humanos. Y esa potencia viene de este Chutulu, que son estas cuestiones desde abajo, tectónicas, de estos poderes oscuros, misteriosos, pero bastante fuertes, ¿no? Que claro que tienen una agencia y un impacto en la tierra en la que vivimos. Y bueno, el Kainos y demás ya tiene que ver con la cuestión de cómo se estructuran las eras geológicas, ¿no? Entonces dice, aguas, esta es una invitación para actuar, más no que mágicamente vamos a empezar a migrar como humanidad al Chutuloceno y que el Chutuloceno va a ser fantástico. El Chutuloceno se tiene que construir. ¿Y de quién es responsabilidad construirlo? Pues nuestra. ¿Quién ha llevado el mundo a este punto? Pues sí, cierta parte de la humanidad. Y ahí viene otra crítica al antropoceno, ¿no? Que suele caer en estos discursos que difuminan las responsabilidades directas de la gente y los grupos de poder que han ocasionado, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al decir que el antropos, que la humanidad es la responsable, nos ponen a la humanidad como igual y sabemos que la humanidad no es igual, ¿no? O sea, hay un montón de brechas de desigualdad que actualmente por la pandemia se están haciendo muchísimo más duras. Entonces, el Chutuloceno pone muchísima de la agencia en eso que está en lo escondido, ¿no? Que no solo son humanos, pero es la base de la humanidad precarizada, es la base de la humanidad más dolida, es la base de la humanidad a la cual les vale que se muera, ¿no? Porque somos completamente desechables. Es eso que tú estás depredando a partir de apropiarte de cosas, ¿no? Los arrecifes de coral, la acidificación del océano, echarte a la Amazonia, despojar a la gente por pasar una intubación para que corra petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, estas fuerzas tan polifónicas van configurando la agencia del Chutuloceno. Todo este conjunto tiene un papel y por otro lado es esta invitación a pensar, a quedarnos con los problemas, que es el nombre de su último libro, quedarse con el problema, pues el problema ya está aquí, o sea, ¿dónde te vas a ir? No vas a sacar estas
versiones hechizas de nueva ciencia ficción, que desgraciadamente sí están pasando, de nos vamos a ir a Marte. Ajá, ¿quién se va a ir a Marte? Si eso llega a ser viable, no nos vamos a ir 7,000 millones de personas, ¿no? Y aparte, en ese movimiento de rápido nos vamos a Marte, pues se les olvida toda la serie de desastres que dejamos detrás, ¿no? En la Tierra. O sea, para nosotros es más fácil imaginar un dispositivo tecnocientífico que nos ayude a evadir y nos lleve a otro planeta. O sea, en ese grado estamos a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cuáles son este conjunto de problemas? Y el Chutuloceno también mueve esa temporalidad en la que ella dice, estamos gritando que no es demasiado tarde. O sea, es muy tarde, sí hay cosas como la sexta extinción masiva, pero podemos hacer algo, debemos hacer algo, ¿no? Entonces, esos son unos de los juegos con los que va configurado el Chutuloceno, pero no quiere que caiga en estas cuestiones estáticas, ¿no? Como han caído el Antropoceno y el Capitaloceno bajo su visión. Incluso otra lectura que se tiene es Anna Sink, que es otra colega de ella, maneja Plantacioceno, donde su narrativa la empieza a configurar a partir de cómo la agricultura fue configurando ciertos mundos y asentamientos humanos, ¿no? Entonces, me parece que el Plantacioceno y el Chutuloceno son más invitaciones a quedarse con el problema que estas etiquetas académicas desde arriba. Y claro que puede fallar, ¿no? Ella tampoco dice, esta es la receta mágica y vayámonos al Chutuloceno. O sea, no, el Chutuloceno se tiene que construir. Y otro de los puntos temporales relevantes es que el Chutuloceno debe de construirse porque debemos de hacer lo más corto posible todo nuestro modo de vida dentro de este sistema capitalista voraz. O sea, porque al fin y al cabo nos va a terminar consumiendo de una u otra forma, ¿no? O sea, no es que va a llegar un meteorito tampoco, que esa es otra cosa horrible de un lugar común de ciencia ficción muy extraña y mal leída, a solucionar nuestros problemas con un fin del mundo. Más bien, los problemas están aquí. ¿Qué podemos hacer para actuar frente a esos problemas, no? Comunitariamente, localmente, ¿cómo podemos sumar, cómo podemos mover? Y finalmente, también se aleja de esta cuestión de un antropos que homogeniza a la humanidad, que quita responsabilidades, e incluso se distancia de conceptos como el poshumanismo, porque ella dice, somos composta. Todas las cuestiones están en la tierra, en lo terrenal, en las relaciones, en lo que están haciendo las criaturas. Nosotras también somos criaturas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras como criaturas dependemos de lo que está pasando en la tierra? ¿Qué pasa si en la tierra se desequilibran las cosas? ¿Qué pasa en la composta? ¿No? Es un proceso de composición, descomposición constante para la generación de la vida. Entonces, ella dice que hacer composta es así como wow, así compost is hot, que es algo que tuvo en colaboración con unas ecofeministas para sacar ese eslogan, y que eso es lo que somos, ¿no? Composta. En esta tierra, en este Chutuloceno, se están moviendo esas energías. Y todo viene de una manera prosaica y terrenal. No hay un más allá trascendente. Gracias. La última pregunta para cerrar con esta pequeña charla, justamente lo estaba pensando en el libro que comentaste de Staying with the Trouble, del 2016, porque parece eso, ¿no? Una invitación a abrazar los problemas que hay, ¿no? A decir, bueno, no hay soluciones mágicas, pero tampoco es como para negar que hay problemas, ¿no? Sí los hay y tampoco es como alejarse de ellos, sino enfrentarlos. Y en ese sentido, la última pregunta va de la mano con esto. Dice, ¿cómo la propuesta de Haraway colabora en la comprensión de las situaciones actuales de inestabilidad e incertidumbre? O sea, ¿cómo lidiar con eso que nos está quejando, ¿no? El libro es del 2016, pero pues ahorita los problemas por la pandemia, por el constante pues rezago de personas en el mundo, la migración, la pobreza, o sea, son cosas que se han parecidamente como exaltado o exacerbado. Entonces, ¿cómo traer a Donna Haraway nos puede ayudar a comprender mejor lo que nos está atacando ahora? Me parece que nos puede dar un par de pistas, pero hay que sospechar también de quien nos vende las soluciones maravillosas para algo o las soluciones únicas para problemas tan complejos, ¿no? Como estas proyecciones de geoingeniería que quieren lanzar, o sea, es una cuestión especulativa,
que quieren lanzar aerosoles a la capa de ozono para reponerla. Así de, ¿no estaría más chido pensar cómo podemos bajarle un poco a la producción de gases en lugar de estar elucubrando aerosoles, qué sé yo, ¿no? Entonces, quedarse con los problemas implica también esta invitación al pensar con. Pensar con es algo que ella recupera y que todo el tiempo estamos haciendo todas y todos, ¿no? No puedes pensar tú sola, o sea, siempre estás pensando con las personas que lees, con las personas de las que aprendes, eso es comunitario, eso es colectivo, y lo puedes mover a otra de sus figuraciones que viene en el libro justo y en otros trabajos previos de ella, cercanos, que es el making kind, ¿no? Construir parentela, tejer parentela, hacer un juego de cordel. De repente hay muchos ecos entre las metáforas que ella usa, ¿no? Son muy cercanas, pero no son estáticas. Entonces, uno de los puntos para quedarse con los problemas es que nadie se salva sola ni solo. O sea, eso es un punto, reconocer nuestra vulnerabilidad. Nadie puede sola ni solo, ¿no? Ya sea que esta relación sea una relación de poder donde tú te estás apañando el trabajo de alguien, los recursos de un lugar, qué sé yo, esa es una relación. O sea, tu riqueza tampoco se acumuló de la nada. Entonces tú decides el compromiso de relaciones que quieres construir, ¿no? Tanto en las comunidades que tienes cercanas como en lo que quieres proyectar, digamos, si te gustaría empezar a abonar a un chutuloceno. Entonces, ese es un punto, vulnerarse, porque de la misma forma que conceptos como pureza nos pueden traer ciertas limitantes, de la misma manera incertidumbre e inestabilidad. Bueno, la física de la segunda mitad del siglo XX y la física cuántica han abierto muchísimos problemas para hablar de incertidumbre y cómo esto va configurando teóricamente otras cosas muy interesantes. Pero a mí me parece que no tenemos herramientas ni epistémicas ni emotivas para lidiar con esa incertidumbre, ¿no? Estamos tan acostumbrados a estos caminos de la inmediatez, de que así son las cosas, después de esto, esto tiene que salir así, que cuando las cosas no funcionan, dices, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, estamos dando por sentado la inestabilidad del sistema económico en el cual vivimos, ¿no? Que la economía es muy frágil, que puede fallar, que depende de un montón de figuraciones y abstracciones, ¿no? Entonces, si una economía falla, si se empieza a ralentizar porque ocurre una pandemia, empieza a haber un montón de consecuencias muy terribles para esa gente que está en la base, ¿no? Entonces, esa es una forma de quedarse con el problema, prestar atención, poner atención a las cosas. Y otro punto, tampoco es una obligación. Tú no puedes, desgraciadamente, como lo ha mostrado la pandemia, no puedes obligar a la gente, ¿no?, a hacer nada. Puedes poner cierto conjunto de leyes de que debes de seguir ciertos patrones de seguridad, pero al fin y al cabo somos tantas y tantos y somos tan heterogéneos y emocionalmente también venimos cargando tantas cosas que es muy difícil, ¿no? Que realmente esas cosas se impongan sin llegar a unos estados horribles de fascismo o de violencia. Entonces, ese es el punto de la fragilidad y tal vez limitación de este tipo de lecturas, que cómo sumas, cómo tejes. Sí, todo suena increíble y la comunidad y aquí, pero pues es lo más difícil que hay. Dentro de la academia lo sabemos, ¿no? Es muy difícil tejer con los otros y las otras, ¿no? Esa no es mi área, yo no trabajo esas cosas, eso no es ciencia, eso no es filosofía, eso no es arte, ¿no? Entonces, ahí empieza una de las cuestiones que debemos empezar dentro de nosotras mismas, ¿no? Es autocrítica. Ok, si yo quiero hacer estudios de ciencia, pero no sé ciencia, pues voy y me vulnero, voy y chismeo, voy y aprendo, ¿no? ¿Cómo se va dando ese intercambio? Esa es una parte de irse quedando con los problemas. Pensar, poner atención, reconocer la vulnerabilidad. Si alguien te está preguntando algo de lo que se supone que tú sabes y no sabes, pues oye, no sé, averiguamos juntas, ¿no? Y eso va marcando otro tipo de actitudes, eso va prestándose a otro tipo de teorizaciones, ¿no? Va cambiando esta verticalidad de las relaciones de poder poco a poco, ¿no? Es una misión de picar piedra. Yo no creo que desaparezca fácilmente, pero sí creo que puede haber ejemplos concretos de éxito, ¿no? Para resistir y también para ser felices, ¿no? Porque pues el mundo está tan horrible que debemos encontrar esas fracturas, esos resquicios en los cuales podamos respirar
apagarnos de todo, dormir 8 horas seguidas, tomar un baño largo de vez en cuando porque es pesado para el planeta, o cuando hace calor para no gastar el agua caliente. Entonces, todas esas cosas que se te van viniendo a la cabeza van implicando, ¿no? Cómo vas construyendo tus teorizaciones. ¿Qué voy a hacer con la incertidumbre? ¿Qué voy a hacer con la contingencia? ¿Qué pasaría si empiezo a teorizar a partir de eso, ¿no? ¿Cómo serían unas matemáticas de la contingencia, ¿no? ¿Cómo las matemáticas nos pueden ayudar, más que predecir, a trabajar con esto que tenemos aquí? Y eso se necesita sí o sí colectivamente dentro de la academia y más urgente fuera de la academia, ¿no? Tenemos que aprender a vulnerarnos y a salir, a convivir y a tejer con otros saberes, porque no tenemos para nada la respuesta última de las cosas. Tenemos un conjunto de privilegios, sí, tenemos dispositivos que nos permiten tener estos diálogos, pero ¿qué vamos a hacer con esos privilegios, no? ¿Cómo vamos a hacer que estos diálogos sean mucho más plurales? ¿Y cómo vamos a hacer para hablar con la gente que no piensa como nosotras? Porque pues sí, también está muy bonito aquí juntarte y hacer tu sesión de Zoom. O sea, a mí me gusta mucho, pero también el quedarse con el problema implica eso. Es sentarte, estar en compañía de esa gente que no piensa como tú, ¿no? Y esto va complejizando y va haciendo más cuestiones de incertidumbre. Entonces, me parece que esas son cosas a las que ella nos va invitando, ¿no? Y obviamente no es una fórmula mágica porque cómo se van recibiendo este tipo de teorizaciones y conceptos, pues van a cobrar una vida situada dependiendo de quién los esté utilizando. Entonces, pues ella también de cierta manera hace su esfuerzo, tiene esos posicionamientos políticos, pero no está prescribiendo nada, ¿no? Y tampoco hay garantías. O sea, pues nos esforzamos porque creemos que el mundo tiene cura, aunque todo el tiempo nos escupan en la cara que es muy difícil y que no se puede. Pero este es otro punto que justo a ella le preocupa muchísimo, que lo asocia en el libro de Quedarse con el problema, con la banalidad del mal de Arendt, ¿no? O sea, es peor no estar haciendo nada que realmente perder esa capacidad de pensar y decir, bueno, todo está perdido, nos vamos a morir, no voy a ser seleccionada para irme a Marte, porque soy pobre, porque no soy nadie, ya no soy una mujer tan fértil, entonces pues ya no importa, ¿no? Para ese nuevo esquema que se busca construir en ese planeta. Y ese es el peligro más grande que ella ve, y yo creo que es uno de los peligros más tristes, la desmovilización ante la tragedia que nos invade todo el tiempo, ¿no? A distintas escalas. Entonces, el debemos pensar es este imperativo que ella piensa conjuntamente con Isabel Stengers, con Vinciane Desprez, con María Puig de la Bella Casa. Todo el tiempo debemos estar chambeando y pensando para evitar la desmovilización, la desmotivación y la inactivación política, porque eso sí es súper peligroso. No hay nada tan peligroso como la apatía, el conformismo, la falta de empatía hacia el entorno y hacia los otros seres con los cuales estamos tejiendo, seamos conscientes o no. Entonces ella prefiere tener estos éxitos concretos de, ok, se está configurando esto aquí de manera muy local, excelente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Isabel Stengers podría manejar de repente como estar entre las ruinas. Bueno, pues sí, ya estamos en ruinas, en un mundo súper fracturado, es lo que hay, pero dentro de esas ruinas hay muchísima potencia de florecimiento todavía, ¿no? Y lo único que tenemos para llegar a ese florecimiento son perspectivas parciales, ¿no? Es lo que yo creo que se podría recuperar de su trabajo. Muchas gracias, Ochi. La verdad, quedan muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes y también como esa espinita y esa invitación de decir, pues no hay que quedarse quietos, ¿no? Justamente me parece que es una buena manera de cerrar la charla porque ese es el propósito que tenemos con el proyecto. Intentar movernos, intentar escuchar, ¿no? Más allá de decir, todo está acabado, todo no pasa nada. Pues no, podemos trabajar, podemos hacer cosas, podemos seguir pensando y escuchando pues a los otros y a las otras, ¿no? Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación nuevamente. Para mí es pues, un placer poder platicar un rato contigo y también pues, a todos los que nos escucharon y a todas las que nos escuchan. Les invitamos a que nos sigan como las lechuzas de Minerva, a que se den la oportunidad de leer a Donna Haraway.
también a que conozcan tu trabajo como bióloga, como feminista, como activista. Es siempre un placer pues mencionarte y tenerte aquí. Y pues nada, muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós, muchas gracias a ustedes.